Pues vamos a dar comienzo, hermanos. Eh, Hoy vamos a ver cómo ganar almas. Para ganar almas se requiere sabiduría y básicamente es cómo compartir el evangelio hablando de una persona a otra persona. Básicamente, este estudio es para eso. Entonces, es lo que vamos a estar viendo. Dice el texto, y el que gana almas es sabio. Proverbios 11:30. La definición más común de sabiduría es la elección del mejor fin. O sea, ¿cuál es el mejor fin que vamos a elegir? La selección de los medios más adecuados para llevar a cabo ese fin. ¿Cuál es el fin que tenemos? La salvación de la persona. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a lograr que esa persona sea salva? ¿Qué medios vamos a utilizar? Entonces, la mejor adaptación de los medios para asegurar un fin deseado. En otras palabras, voy a buscar la mejor adaptación de los medios para asegurar que es la persona que yo le estoy compartiendo se salve. El que gana almas, dice Dios, es sabio. Necesito esa sabiduría. Dice, el objetivo de esta elección es dirigir a los cristianos en el uso de los medios para lograr un fin infinitamente deseable, la salvación de las almas. O sea, te vamos a dar los recursos, la manera para que tú puedas compartir el evangelio y la gente se pueda salvar. En esta lección me limitaré a prestar atención a los esfuerzos privados de individuos para la conversión y salvación de los hombres. Aquí no es para predicar en el púlpito. Lo puedes utilizar para allá, pero esto es más bien cuando estás platicando una persona con una persona. Esto es lo que tú puedes utilizar. Entonces, y son muy prácticos, son muy fáciles de hacer, cualquiera los puede hacer, y más que todo es estar atento a lo que quieres hacer. Entonces, esta lección solamente se limita a hablar con una persona, uno con uno, hablando con ellos. ¿Ok? Al dar algunas orientaciones para ayudar a los cristianos privados en ese trabajo, propongo, y esto es lo que vamos a ver, mostrar a los cristianos cómo deben tratar a los pecadores descuidados. Van a enfrentar un juicio y van a tener cuentas a Dios. Por eso le llaman descuidados, que no tienen cuidado de que un día se van a morir y van a tener que enfrentar la eternidad. Eso es lo que no tienen cuidado. Entonces, por eso se le dominan pecadores descuidados. ¿Cómo deben de tratar a los pecadores despiertos? Vamos a ver qué es un pecador despierto más adelante. ¿Cómo deben de tratar a los pecadores convictos? También veremos quién es un pecador convicto. Entonces, vamos a empezar primero, ¿cómo tratar con los pecadores descuidados? Estos son los que no saben nada de Dios. Estos son los que no, no han escuchado mucho, no han sido enfrentados con la palabra, viven y viven lejos de la iglesia, no pertenecen a ningún lugar, no saben quizás nada de Dios, son personas que nunca les ha interesado las cosas espirituales de Dios. Quizás muchos por la educación saben algo, pero no han profundizado. Los podemos considerar como pecadores descuidados. Un pecador descuidado es toda aquella persona que no tiene interés en lo espiritual, que no tiene interés
en cuanto a qué va a pasar con su vida después de que se muera. Ese es un pecador descuidado. Algunos, como te digo, por la educación, por donde nacieron, tienen algún conocimiento de que sí existe Dios, de que sí hay iglesia y todo, pero nunca se han interesado en la Biblia, nunca se han interesado en su salvación, nunca se han interesado de que ellos van a dar cuentas a Dios. Ellos no tienen cuidado de nada de eso, por eso se le llama pecadores descuidados, como que no van a dar cuentas a un creador. Primeramente vamos a ver en cuanto al tiempo, o sea, ¿cuál es el mejor tiempo para abordarlos? Es importante que seleccionen un tiempo adecuado para intentar crear una impresión seria en la mente de un pecador descuidado. O sea, buscar el mejor momento para compartirle. Entonces, ¿por qué? Porque vas a dejar una impresión. Tú quieres que la impresión que le dejas en la mente, en lo que está pensando, siga él pensando en ello y no haya algo que lo vaya a distraer. Entonces, por eso es que buscas el mejor momento. Mucho depende de que sincronices tus esfuerzos al tiempo exacto. O sea, que vayas en el momento exacto para hablar con él, donde tengas toda la atención de esa persona para contigo. Porque si no seleccionas el tiempo más adecuado, es muy probable que seas derrotado, o sea, que no tengas éxito en compartir la palabra, porque hay muchas distracciones. Si, por ejemplo, si está viendo televisión, si está escuchando música, si tiene gente que entra y sale a donde él encuentra y le preguntan cosas, o sea, todas esas distracciones, cada vez que se desvía su mente, ya no te está poniendo atención, ya no se está poniendo atención. Es más, hasta te preguntar, oye, ¿en qué nos quedamos? Porque ya se le olvidó lo que le dijiste. Entonces, el tiempo es muy importante cuando tú vas a predicarle a alguien. Este, es cierto, puedes decir que es tu deber advertir a los pecadores en todo momento e intentar despertarlo para que piensen en sus almas. O sea, es cierto que dice que a tiempo y fuera de tiempo, pero esos textos también están en el contexto de usar sabiduría para poder hablar con ellos, que el que gana almas es sabio. Entonces, sí, a tiempo y fuera de tiempo, puedo lograr hacer un tiempo para hablar con él. Y así es, o sea, de que tenemos que predicar en todo tiempo. Sin embargo, si no prestas la debida atención al tiempo y a la oportunidad, tu esperanza de éxito puede ser muy dudosa. O sea, si no pones la atención en cuanto a escoger el mejor tiempo, la, vas a escoger un tiempo quizás cuando la persona está trabajando y pues obviamente está trabajando. Tiene que poner atención a lo que está haciendo. Entonces, su atención está dividida, parte en su trabajo y parte en lo que tú le estás diciendo. Entonces, es deseable, si es posible, abordar a una persona descuidada cuando esté desocupada de otras ocupaciones, cuando no tenga algo más que hacer, sino que te pueda poner toda la atención a ti. Eso es lo que es deseable. En la medida en que su atención esté en otra cosa, será difícil despertar su interés hacia el cristianismo. A ver, pónganse a pensar ahora, ¿por qué creen que ahora es muy difícil compartir el evangelio de los jóvenes? ¿Cuál es el mayor distractor de jóvenes? Su celular, las redes sociales, el Instagram, todos los chats que hay ahora. Entonces, la gente, los jóvenes, están muy atentos al celular. Entonces, tú le estás compartiendo, de pronto se oye que algún mensaje le entró y ya está volteando el celular.
Ya está viendo qué puso alguien. Ya está viendo que alguien puso una foto. O que usan el TikTok. O que usan esto. O sea, hay muchas redes sociales hoy en día. Y es un principal distractor de tal manera que cuando quieres compartir y quieres toda la atención, no la puedes tener. Lo mejor es decirle a la persona, ¿sabes qué? Tengo algo muy importante a hablar contigo. Me gustaría que dejaras tu celular en algún lugar y platiquemos nomás aquí sin tener celulares tú y yo. Eso sería muy bueno. De hecho, pues en el tiempo de uno que uno creció, el hermano Ezequiel lo sabe y otros hermanos que de la edad de uno, pues no teníamos celulares. Nomás teníamos a las personas y vivíamos muy bien. No había necesidad de tenerlos. Hoy existe, qué bueno, pero ha servido mucho para distraer la atención de las cosas importantes. Entonces, es deseable cuando esté desocupada de otras ocupaciones. Las personas que son descuidadas e indiferentes al cristianismo a menudo se ofenden en lugar de ser beneficiadas al ser alejadas de negocios importantes y legales. En otras palabras, a veces se molestan porque llegaste al lugar de su trabajo a compartirle. Vamos a hacer que sea un dependiente en una tienda y tú estás ahí compartiéndolo. Y la persona está atendiendo a sus clientes, pidiéndole cosas de la tienda y se le está entregando. Y entonces en un momento libre tú le estás hablando y después llega otro cliente y se va para allá y después mira este otro pasaje y entonces se va con el cliente. No se va a llevar nada. Si quieres causar una impresión fuerte en su mente, no la va a tener porque su mente está en muchas cosas. Entonces, y luego terminan molestándose contigo porque para ellos los viniste a su propio trabajo, a molestarlos, a distraerlos, cuando debería estar totalmente en su trabajo. Es importante abordar a una persona, si es posible, en un momento en el que no esté fuertemente emocionada por ningún otro tema. Entonces, hay muchas cosas que ejercen emociones en una persona. Entonces, si está fuertemente emocionada con algo, entonces pensando en algo, vamos a suponer que se le murió a alguien. La persona está pensando en eso. Y aunque en los funerales a mí siempre me ha gustado mucho porque puedo tener, la gente está quebrantada. Muchas veces ese quebrantamiento está pensando en que ya no va a tener a su mamá, o ya no va a tener a su papá, o ya no va a tener a su hermano. Y le quieres filtrar el evangelio de alguna manera, y a veces es difícil porque sigue pensando en aquello. Y no solo eso, que a veces se ponen en el papel de la víctima, que perdí a mi mamá, yo soy víctima. Y entonces no es la mejor condición para entrar al evangelio cuando Dios lo considera a él no como una víctima, sino como un villano, como un abusivo de la gracia de Dios. Entonces, a veces es difícil, por eso es mejor esperarse unos días a que la persona se quite esta emoción a otra cosa. Lo mismo pasa con cualquier tipo de emoción, ya sea una boda, ya sea un cumpleaños, ya sea algún equipo que haya ganado y que este está emocionado porque ganó o porque perdió. Todos esos momentos no son buenos porque son distractores del tema. De ser así, no estaría en condiciones adecuadas para hablar sobre el tema del cristianismo, si está con una fuerte emoción sobre algo. A mayor intensidad de esa emoción, menor sería la probabilidad de que se logre hacer algún bien. Y así es. O sea, va a ser difícil filtrar el evangelio, acaparar la atención hacia el evangelio cuando está en competencia con una emoción fuerte. Es posible que llegues a esa persona. Algunas personas han tenido una experiencia cristiana en medio de una fuerte excitación en otros temas, pero no es probable. O sea, no tienes muchas probabilidades de ganar.
3, asegúrate de que la persona esté perfectamente sobria. O sea, sobria, ¿qué quiere decir? Que no está borracha. Si han estado bebiendo cerveza, sidra o vino, de modo que puedas oler su aliento, puedes saber que hay pocas posibilidades de producir algún efecto duradero sobre ellos. Yo me acuerdo en una ocasión que estaba predicando en una esquina, en la calle, y con un micrófono y unas bocinas, y de hecho, tenían las bocinitas arriba del carro, y ahí estaba predicando, y enfrente había una cantina, y era en la mañana, o sea que normalmente la gente no va en la mañana, sin embargo, había una sola persona en esa cantina. Y y dice él, porque él me lo contó a mí, que él había pedido un vasito ahí con tequila y que cuando le iba a tomar, escuchó una voz que le dijo, ahí te hablan afuera, ahí te hablan. Y entonces él volteó al lado y dice que estaba solo. O sea, él quería saber quién le estaba diciendo, ahí te hablan. Entonces se dijo, pues, no hizo caso y volvió a tratar de querer tomarse el vasito de tequila y otra vez le vino la voz, ahí te hablan. Y volvió a dejar el vasito en donde él estaba sentado, que parece que estaba en la barra, y volteó a todos lados. O sea, pensaba que alguien estaba jugando una broma o algo, porque volteaba para ver quién le estaba diciendo que ahí te hablan. Entonces, y ya que no ve a nadie, la tercera vez quiere tomarse el vasito de tequila y luego le dicen, ay, te hablan afuera. Y cuando le dicen, ay, te hablan afuera, voltea otra vez de dónde viene esa voz. Él no podía ver a nadie, porque no había nadie en la cantina que viera esa voz. Total, se sale de la cantina, viene conmigo, que yo estaba predicando, yo dejo de predicar y me di cuenta de esa historia que te acabo de contar. Cuando me di cuenta, yo le vi los ojos todos rojos, los ojos, veía cómo caminó, veía el aliento y todo. Le dije, ok, dime dónde vives y yo te visito en la tarde. Vete a tu casa ahorita mismo, ya no entres a la cantina y vete directamente a tu casa. Yo lo fui a visitar después, ya tarde a su casa, como eso de las 5 o 6 de la tarde. Ya se había dormido, ya se le había pasado la borrachera. Le compartí el evangelio y se convierte esa persona. Entonces, ahí en ese momento, aunque oyó una voz que le estaba diciendo que alguien le hablaba, no era el momento adecuado porque estaba todavía como intoxicado con el alcohol. Entonces no me iba a poner atención y yo no podía confiar que él iba a entender bien. Entonces por eso lo mandé mejor a su casa, que se durmiera y que se le pasara todo eso y entonces ahora sí compartir el evangelio. Si es posible, cuando quieras conversar con un hombre sobre el tema de la salvación, habla con él cuando esté de buen humor. O sea, que no esté enojado, que no esté haciendo corajes, que no esté irritable. A eso se refiere. Si lo encuentras de mal humor, es muy probable que se enoje y te insulte, sobre todo por las verdades que vamos a decirles. Entonces, tienes que enfrentarlo con el pecado de él. Y si está de mal humor y le sumas eso, pues se va a enojar y te va a insultar. Es mejor dejarlo en paz por ese tiempo o es posible que apagues el espíritu. Y sí, es muy posible que se apague el espíritu cuando quieres hablar con él. La verdad es que los hombres odian a Dios. Y aunque su odio puede estar latente, o sea, que aparentemente no se ve, nomás está ahí como dormido, es fácil de despertar.
Y si presentas a Dios completamente en sus mentes, cuando ya están enojados, será mucho más fácil despertar su enemistad en violencia abierta. O sea, la va a agarrar contra ti, porque tú eres el mensajero de Dios. Tú le estás dando el mensaje de Dios a él. Y si ya estaba enojado y luego le sumas todo esto, se va a enojar mucho más. Entonces, por eso es muy importante que la persona no se encuentre enojada. Yo me acuerdo una mujer que este, su esposo tenía mucho dinero y ellos tenían dinero bastante, tenían casas en México, casas en Cancún, en diferentes lugares. Y ella me platica que cuando yo le estaba predicando, por dentro sentí una rabia contra mí, pero dice que sentí una rabia tremenda, que batalló para contenerse, decirme algo o hacer algo contra mí. Estaba pero bien enojada contra mí por las cosas que yo le estaba diciendo. Gracias a Dios después se convirtió